danza, cine, teatro, videojuegos, son muchas las actividades productivas ligadas a un concepto que se denomina economía naranja o también economía creativa. Para hablar sobre ese interesantísimo tema, la primera vez que abordamos así de lleno un tema de economía en Poncho Morado Podcast, me complace darle la bienvenida a mi querido amigo Huáscar Jiménez. Bienvenido a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. ¿Cómo estás? Angélica, yo estoy muy bien y súper contento y emocionado de poder estar aquí presente en tu espacio, un espacio tan interesante que se ha convertido en uno de los principales entes que promueve la cultura, el arte y todas las actividades que están vinculadas con las industrias creativas y culturales. Nosotros nos conocimos en una red social, en X, porque nos seguíamos mutuamente en nuestros trabajos profesionales, pero vas a se está enterando, llegando a Gepiano Studio, que yo soy cuñada de Roberto Pelichón. Mándale un saludo a tu amigo. Ah, pero muy bien. Don Roberto para mí una persona muy querida, muy admirada por mí porque fuimos compañeros durante muchos años, pero aparte de la relación profesional también pudimos crear una relación personal y yo le tengo mucho cariño y mucho respeto y mucha admiración a don Roberto. Mi saludo infinito para él. Aprovechamos para felicitar a Roberto, a Leticia, a mis hermanos y a su hijo Julio Pelichone, que acaba de tener un precioso bebé, así como a su madre, la madre del bebé Gabriela. Bienvenido al mundo, mi querido Gaby, mi quinto sobrino nieto. Más lindo que ojalá que tuviera. Me uno a las felicitaciones. Una cosa, Angélica, Diga que usted. como tú bien dices, yo te conocí a través de las redes, siempre di seguimiento a los artículos interesantes que tú publicabas, inicialmente creo que eran los sábados, y bueno, siempre he estado presente, ¿verdad?, de toda tu actividad cultural y también la parte profesional del derecho. Pero recuerda que tú y yo nos conocimos físicamente, fue en Madrid, Ah, España. sí, porque somos así internacionales aquí en estos Correcto. espacios de economía naranja. Nos presentó una amiga querida en común, Mariana Vargas, en un evento Allá. precisamente de economía creativa en el marco de la Semana Dominicana eh, En en España, España. que ya Exacto. estamos preparando la tercera edición, que será primicia, a partir del 3 de noviembre en la capital de España, Madrid. Y espero que nos veamos ahí, Por donde supuesto. tú actualmente resides, ¿no es cierto? Correcto. Yo estoy viviendo en Madrid desde mayo del año pasado. Soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Ahí doy fundamento de economía y también doy una asignatura que se llama Introducción a la hostelería y la restauración. Y hablaremos más sobre esto. Un buen talento humano exportado a la madre patria. Huáscar Jiménez Pichardo, PhD, es doctor en economía con más de 30 años de trayectoria en el Banco Central, donde conoció a mi querido cuñado, especializado en comercio internacional, economía de servicios y evaluación de políticas públicas. Cuenta con una sólida experiencia en organismos internacionales, habiendo servido como economista en la oficina de representante residente del Fondo Monetario Internacional y representante del país ante la OMC en Ginebra en actividades correspondientes al clúster de servicios, Consejo de Servicios. Actualmente dirige el Centro de Estudios Turísticos y Desarrollo Local, CETDEL, labor que compagina con la docencia y la investigación académica en España y en República Dominicana. Experto en economía creativa, y no cualquier experto, ya lo verán, evaluación de impactos de programas de políticas públicas, desarrollo territorial y alianzas público-privadas con un enfoque integral que conecta la teoría macroeconómica con el impacto local. Bueno, nosotros este año nos estamos poniendo pantalones largos. Tengo que hacer un paréntesis e indicar que no he iniciado a invitar a damas en esta temporada, esta cuarta temporada de Poncho Morado Podcast, no por nada más y mucho menos. Tengo el apuro porque ya estamos de lleno en el mes de la mujer, aunque todos los meses son en el mes de la mujer. Pero mis excusas a mi público femenino y a una lista de invitadas femeninas que están esperando que yo le dé su call. Pero Huáscar vive fuera, Gatón es una postalita viga y cuando él pudo y se alinearon los planetas lo traje. Isidro vino a conversar sobre cine y teníamos el tiempo limitado por la premiación del Oscar que es este fin de semana. De hecho, hoy que sale el programa, hagan sus apuestas, no dejen de ver ese episodio en YouTube, ya está en el aire. Y bueno, mi amigo Danilo Rodríguez vino desde Santiago de los Caballeros, todo
exclusiva un miércoles, entonces no se preocupen. Yo creo que de los próximos 5 programas las invitadas serán todas damas. Pero hoy vamos a hablar un tema que, por cierto, tiene alto impacto y así lo explicará nuestro invitado en la economía de la mujer, porque hay muchas mujeres sirviendo en las diferentes actividades de la economía naranja. Pero vamos a empezar preguntándole, Huáscar, ¿qué es eso? ¿Qué es la economía naranja? Bueno, la economía naranja, como se conoce en América Latina, en Iberoamérica, pero el nombre correcto es economía creativa, viene del término anglosajón Creative Economy Ujú. y fue realmente desarrollada en el Reino Unido y en Australia, fueron los primeros países que comenzaron a utilizar este término. Y lo que trata la economía creativa, que podríamos decir que es la economía aplicada al área de el entretenimiento, de la cultura y del ocio, lo que trata de determinar cuál es el impacto que tienen estas actividades en cuanto a la generación de empleo, en cuanto a la generación de valor agregado, en cuanto al el encadenamiento productivo con otras actividades. Y ese es como el objetivo, ¿verdad?, de determinar cuál es el impacto que tienen estas actividades creativas y culturales, que como estamos dentro del marco de una economía de servicios, cada vez tienen un rol mucho más preponderante. Y esa integración de analizar las actividades con esos puntos en común, ¿cuándo empezó? ¿A partir de qué momento en Reino Unido y los otros países que mencionaste se comenzó a darle atención al fenómeno como tal? Mira, vamos a ir un poquito hacia atrás porque tú sabes que todos los temas tienen su historia, ¿no? Sí, claro que El sí. tema de la economía creativa para mí ha sido como una que ha ido mutando, ¿no? De lo que era anteriormente la economía cultural. Ok. En los años 60 hubo un grupo de investigadores que estaban dentro del marco de lo que se llamaba el, el Club de Frankfurt. Eh, no recuerdo bien el término, era la Escuela de Frankfurt, era la Escuela de Frankfurt el término. Y ellos comenzaron a estudiar el tema del impacto que tenía las actividades creativas y culturales, pero ellos venían como de una tendencia socialista, como que no les gustaba que con las actividades creativas y culturales se generara beneficios económicos, ¿no? Ujú. Ellos entendían en su momento que todas las actividades culturales y creativas deberían ser subvencionadas por el Estado y que tenían que considerarse como una especie de bien público. Entiendo. Eso fue los inicios. Luego, en los años 60, dos grupos de economistas formados, ¿verdad?, en teoría económica con grandes conocimientos, ¿verdad?, también en la parte matemática. Los dos coincidencialmente se llaman William Bumol y William Bowen. Crearon un libro que se llama Performing Arts, The Economic Dilemma, ¿no? En este libro, que te lo tengo aquí para que lo veas, esa es la Biblia Permíteme. y el génesis de todo sobre la economía creativa. Ha sido el libro más caro que yo he comprado, porque tuve que comprarlo de segunda mano, pero una persona como yo que estoy interesado en este tema, pues debería de tener ese libro. Entonces, inicialmente, ellos se preocuparon por analizar el impacto económico que tenían las actividades culturales tradicionales, es decir, el cine, la música, el teatro, eh, la danza y esas manifestaciones que son, ¿verdad?, tradicionales. Entonces, más adelante, ya en los años 90, en el Reino Unido y en Australia, que tú sabes que tienen un mismo origen, ¿verdad? Además de tu libro, que es muy caro para que a mí se me Ambos caiga. territorios comenzaron a analizar este tema de la economía creativa porque se dieron que gran parte de las actividades económicas y laborales estaban vinculados a esa industria, ¿no? Y entonces comenzaron a mapear todas las actividades económicas y ahí identificaron que gran parte del valor agregado de su Producto Interno Bruto venía de esta industria creativa y cultural. Entonces, luego viene un señor que se llama John Hawkins, que crea este libro, que es el génesis entonces de la economía creativa. El que te comenté era de la economía cultural y este de la economía creativa, que se llama The Creative Economy, How People Make Money from Ideas, que sería algo así como la economía creativa, el arte de convertir las personas, las ideas en dinero. ¿Y este de qué año es? Es Ya el año del posterior, ¿no? principio ya de la década del 2000, cuando Ujú. comenzó ya este siglo XXI. Hawkins es un experto, es periodista, investigador, ¿verdad?, de las actividades creativas y culturales. Editorial Penguin. Correcto. Entonces, él comienza ya a analizar el impacto de las actividades creativas y culturales. Si tú me dices a mí en qué se diferencian una de otra, me da la impresión que es ya la aplicación de la tecnología y de la innovación a las actividades creativas y culturales ha hecho
que vaya mutando y ahora se convierte en la economía creativa. Es decir, que la base de la economía creativa está fundamentada en estos principios que desarrollaron inicialmente Bowen y, y Baumol, y ahora John Hawkins pues ya comienza a aplicar eso y con el tema de la tecnología. Pero ese, perdón, Huasca, ese bumol, ¿cómo se escribe? Déjame ver. Se escribe B-M-O-L-O. ¿Cómo es? Pero hay un bumol muy importante. Sí, sí, Ese sí. es el mismo. Ese es el mismo. El método bumol. Es correcto. Él es un Yo economista espero que todos mis alumnos sepan de qué yo estoy espectacular. hablando. Y lo que Sí, pasa es sí, que sí. se dedicó también a estudiar el tema. Él tiene, pero déjame buscar el archivo en internet. El método bumol que se usa para calcular por aproximación. Creo que es en colusión que se usa, pero sigue explicando en lo que Sí, en los mercados, ¿verdad? Que son sí. monopolio y oligopolio, ¿no? Sí. El mercado de William competencia Bumol, imperfecta. sí, pero exactamente, es un conocido Sí, no. de nuestras clases de Derecho de la Competencia. Así es. Y sobre todo porque esa metodología que sigue siendo la más importante para, ya me llegaron las neuronas, no lo encontré en Google. Fíjense que lo que me están viendo en YouTube vieron que no mira el chivo. Es el método Bumol, pero que son dos personas, Bumol y fulanito. Tienen el método para calcular el costo incremental a largo plazo, que sigue siendo hasta la fecha, perdón el paréntesis jurídico, el método de mejor aproximación para calcular lo que sería un precio competitivo. Este fue un mensaje de su profesora de Derecho a la Competencia. Sigamos con economía naranja. Bien, entonces ya en los años, a principios del siglo XXI, a principios de los años 2000, pues ya comienza John Hawkins a integrar otras actividades a las que inicialmente habían incluido Bowen y Bumol, y ahora, por ejemplo, la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño de videojuegos, diseño multimedia. Diseño de multimedia y otras actividades ya que se van sumando, pues entonces ha ido ampliando ese espectro de actividades creativas y culturales, pero ya vemos que con una sólida base en la tecnología, ¿no? Entonces tú recuerdas cuando íbamos al teatro, cuando éramos más pequeños, ¿verdad? Que en el teatro habían como varios escenarios y se iban abriendo cortinas. Y había un escenario y venía otras cortinas. Ya vemos que en los grandes teatros a nivel global lo que hay una pantalla verde atrás, y en esa pantalla verde pues recrean cualquier ambiente, ¿no? Entonces vemos cómo precisamente las actividades culturales tradicionales ya utilizan la tecnología para poder seguir teniendo mayor productividad y mayor servicio, ¿verdad?, visual a sus consumidores, que serían las personas que van al teatro. Y sin cambiar la estética, porque he visto aquí localmente el Teatro Dominicano, cada día está más interesante, y he visto que sin renunciar, por ejemplo, a una propuesta minimalista, en lugar de tener como una maqueta, una pintura de un bosque, pues se pone una fotografía de un bosque, una fotografía con algún tratamiento de animación del mismo bosque, y se mantiene el concepto esencial. Correcto. Qué interesante. Nunca había pensado, hasta escucharte, cómo el cambio tecnológico potencia esa visión inicial de los años 60, que probablemente lo que estaba haciendo, si tú me explicarás, identificando cuáles eran los bienes culturales, los bienes y servicios culturales, pero la orientación del mercado era inevitable porque los aprovechamientos que se está haciendo y la economía que se genera en torno a los mismos es destacable. Precisamente quería preguntarte sobre el impacto económico global de esta actividad, la relevancia económica que tiene. Yo siempre escuché decir, por ejemplo, que la economía de California, por la industria creativa, es más importante que la de otros estados de la Unión, pero además que va de un país latinoamericano. Entonces, a nivel global, ¿cuál es la importancia de esta economía y cómo son los flujos? ¿Qué peso tienen el PIB, en el empleo, en el comercio internacional? Yo recuerdo, antes de contestarte la pregunta, no me acuerdo en qué año era, que se midieron los territorios que más valor agregado generaban a nivel global. Y si se calificara California como un país, en ese momento era la sexta economía del mundo. Que si fuera un país independiente, porque tú sabes que está el Silicon Valley, están todas esas empresas importantes, Hollywood, y bueno, y muchas industrias que son muy relevantes.
Actualmente, la economía creativa mide en torno al 3.2, 3.5% del PIB. Antes del COVID podríamos decir que estaba cercano al 5%, y a nivel del empleo también se estima que un 5% de la población mundial trabaja en economías creativas y culturales. 5% es muy elevado. Exactamente, pero si vamos a economía avanzada, tú sabes que cuando cogemos un promedio, sumamos todos los países y sacamos una media simple y nos da un promedio, ¿no? Pero cuando vamos a economías ya más avanzadas, tipo Estados Unidos, tipo Reino Unido, vemos que el porcentaje de personas que trabajan en la industria creativa y cultural se incrementa. En el caso de Reino Unido está por encima del 9%, en el caso de Estados Unidos anda también entre un 8 y un 9% aproximadamente, ¿no? Que son economías donde esta industria creativa y culturales son muy fuertes. Oscar, y en el caso de las asiáticas. En el caso de las asiáticas también hay una parte importante que está trabajando en estos temas, pero tú sabes que en Asia hay, dentro de un mismo país, hay varios niveles de desarrollo, ¿no? Que tenemos países, en el caso de China, que tenemos grandes ciudades que son muy tecnológicas, pero hay otras ciudades que trabajan, que viven básicamente en condiciones de la época feudal, ¿no? Wow. Que no están tan tecnificadas, ¿no? Pero sí, Asia tiene muchas ciudades que son referentes en este tema y están muy avanzadas, pero a nivel general son las economías ya las que conocemos como desarrolladas, porque para fines, ¿verdad?, estadísticos, China sigue siendo una economía emergente, son las que tienen mayor personas trabajando en la industria creativa y cultural. Un aspecto también interesante que se dieron cuenta los ingleses, que es la industria que genera más mano de obra joven, es decir, más trabajadores jóvenes, porque tú sabes que en Europa hay un problema para el empleo juvenil, ¿no? Y dentro de la industria, de toda la oferta laboral que hay, la que genera más empleo en la juventud son la industria creativa y cultural, y también la que es mejor remunerada, ¿no? Que los niveles de ingresos más altos se derivan de esta industria. Y el nivel de capacitación para ingresar en esa industria, ¿es una barrera de entrada la capacitación? Así es. Uno de los temas, luego que vayamos avanzando Bueno, yo no soy economista, pero yo tiro mi en la paquetico. conversación y que toquemos en algún momento en República Dominicana, ese va a ser uno de los obstáculos que tenemos, porque efectivamente, como tú dices, hay muchas oportunidades, pero se requieren mayor formación de base para poder uno beneficiarse de las actividades creativas y culturales. Y, tradicionalmente, te lo digo como una neófita, cuando yo escuchaba sobre economía naranja, yo empezaba inicialmente en publicidad, en moda, naturalmente, por supuesto, en cine, teatro, pero ahora la conversación contigo me ilustra y me indica que, por supuesto, esas actividades se permanecen y crecen, pero crecen precisamente porque el segmento tecnológico, que también es parte de la economía naranja, es primero un bien en sí mismo, pero además una infraestructura para que las tradicionales se desarrollen. ¿Es Claro. correcto eso? Así es, así es. Antes de contestarte esa pregunta, que se nos quedó en el tintero, ¿de dónde viene el tema de economía naranja? Ah, sí. Que yo te comenté que a nivel internacional se llama economía creativa. La economía naranja realmente fue bautizada por dos latinoamericanos. Iván Duque, que fue presidente de Colombia, No me digas. y otro colombiano, que fue ministro de Cultura también de su gobierno. Ahora no me recuerdo el nombre. Y mira, lo conozco a los dos. Son de las cosas que pasan, ¿verdad?, cuando uno está en vivo. Entonces ellos decidieron bautizar la economía naranja porque en los estudios que realizaron se dieron cuenta que el color naranja estaba presente en muchas actividades culturales y religiosas a nivel global, ¿no? Se dieron cuenta que, por ejemplo, cuando Dionisio se significa en el teatro, utilizaba una manta naranja, los monjes tibetanos usan el color naranja, el Halloween, que también es una expresión, ¿verdad?, media religiosa, cultural, también utiliza el color naranja. En el antiguo Egipto también hay muchos matices del color naranja, ¿no? Entonces ellos decidieron bautizar la economía creativa con el color naranja. Entonces, Es un color de vida, un color positivo. Exacto, exacto. Mira, no sabía, no había pensado, pero sí, Sí. en Dioniso siempre viene vinculado con ese color. Oh, qué buena observación la de Duque y qué oportuno porque es como ya tiene una El otro me identificación. recuerdo, se llama Felipe Butriago. El otro Ah, compañero, Iván Duque, ellos dos realizaron un libro sobre economía naranja para el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos trabajaban los dos en el BID. Inclusive ese libro de economía naranja que está digital, que yo te invito a que lo bajes en algún momento, porque un libro chulísimo, muy dinámico, está lleno de QR y tiene mucha animación.
ha sido el documento que ha tenido mayor bajada del bit en toda su historia. Oh, El wow. documento que más ha sido bajado de su plataforma ha sido ese de la economía naranja. Muy bien, muy bien. Entra la fotografía también. Ah, excelente. Es que nos están tomando una foto, gracias a Gepiano Studio, que ahora nos apoya con unas fotos de muy alta calidad. Recuérdame tu nombre, Richardson. Gracias por tu foto. ¿Cuál es tu apellido, Richardson? Porque Richardson Valdés, las fotos que están viendo ya no son de mi celular, sino de Richardson, un miembro de la economía naranja. Es correcto, la fotografía. Y agradecemos ese valor agregado que la tecnología y el artista nos ofrecen. Este es un capítulo especialmente pensado para jóvenes como ustedes, Jason, Richardson, Simón, en la postproducción. Bien, qué tema nos apela a tantas inquietudes que teníamos que preguntar y tenía que venir a Huáscar a responderlas. Hablemos, Huáscar, por favor, de las actividades, los sectores de la industria que componen la economía creativa. Algo ya me avanzaba sobre los sectores, pero sería bueno abundar un poquito más y con ejemplos concretos, actividades dentro de esas industrias. Sí, los sectores, como te comenté, todas las actividades y manifestaciones culturales tradicionales están dentro de la economía creativa y los nuevos son el desarrollo de software, el desarrollo de videojuegos, la arquitectura, el Ujú. diseño de interiores, todo lo que tiene que ver con los temas de programación, la fotografía, bueno, ese viene La de lo pintura, claro, tradicional, sí, de la sí, sí. pintura, ¿no? Y, y industrias que están generando muchísimo valor agregado. Mira, por ejemplo, los videojuegos ahora mismo superan en conjunto lo que produce la industria del cine de Hollywood y lo que se produce a través de las plataformas de música, ¿no? Lo supera. Lo supera, a las dos juntas, sumándolo, ¿no? Para que tú veas el volumen. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con la música y el cine? Que cuando tú ves una película o tú escuchas una música por alguna de las plataformas digitales, se paga un royalty, ¿verdad? Pero es muy mínimo. Pero los videojuegos son como dinámico, ¿no? Es decir, que tú vas avanzando, por ejemplo, hay un episodio que hay que matar un dragón verde, pero hay que comprar una espada para matar ese dragón. Y tú sigues. Entonces van cada vez demandando gastos de los jugadores, ¿no? Y se ha convertido todo en una industria y un sector. Inclusive hay gente, los que son fanáticos, que se van a trabajar y le pagan a alguien para que le pase un episodio y luego cuando ya ellos regresen a su casa, continúan, ¿verdad?, en otro episodio. Entonces, esto Ellos se sí. ríen porque ellos son gamers. Ah, bueno, ellos se ríen. Mira, por ejemplo, yo estoy viviendo en España y ya llego a España, pero de hace tiempo ya esto está en Estados Unidos. Tú sabes que los jóvenes dominicanos todos aspiran a jugar béisbol para que sean contratados en grandes ligas y sabemos realmente los beneficios que hay profesional económico de ser jugador de béisbol. Los que no llegaban a grandes ligas tenían la aspiración por lo menos que le dieran una beca universitaria para jugar. Ahora, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, donde yo vivo también hay una universidad que lo hace, le dan beca a los jóvenes para integrarlos dentro del equipo de videojuegos de la universidad. Lo fichan como un deportista de élite Wow. y le dan beca y le pagan también manutención. Entonces, estos jóvenes que están jugando en los equipos tienen todo un equipo de apoyo, es decir, tienen preparadores físicos, tienen Un psicólogos atleta. deportivos, tienen nutricionistas deportivos, es todo. Entonces, es realmente una realidad que tenemos que entender que ya está. Inclusive se está ponderando llevar los videojuegos a las Olimpiadas. Sí, sí, sí. Eso se está O sea, ha sido ventilado en la prensa, correcto. pero tu explicación demuestra que esa decisión está avalada por todo este fenómeno que explica, Así es. que me asombran. No imaginé que generara más ingresos Los eh, videojuegos que es Hollywood que Hollywood. y la industria de la música. Es Combinados. correcto. Wow. Bien, Huáscar, seguimos conversando. Las exportaciones de la economía creativa, cómo ha evolucionado en el mercado internacional la exportación de bienes y servicios creativos del mundo, citando algunos ejemplos de qué son bienes creativos y qué son servicios creativos, qué tipo de productos creativos se exportan más, cuál es la demanda, y sobre las plataformas digitales, están cambiando la forma en que los creadores acceden a esos mercados. Es decir, porque hablamos de exportación, pero muchas veces ni siquiera la persona
tiene que moverse de su asiento, de su casa, de su habitación, y ya está haciendo una actividad de importación o exportación. Correcto. Sí, mira, esa pregunta es súper interesante porque a veces uno está en la vorágine, ¿verdad?, del comercio y a veces no distingue bien lo que sería una exportación de bienes y de servicios. En el caso de los de la industria creativa y cultural, tenemos bienes creativos y servicios creativos. Ujú. Entonces, vámonos al tema general. En los últimos 30 años, si hacemos una gráfica de las exportaciones de servicios, sabemos que un servicio es toda aquel prestación de un beneficio inmaterial, ¿verdad? Porque son intangibles. Una Correcto. satisfacción, un call center, el acompañamiento de una transacción financiera, algún tipo de prestación, de un beneficio no tangible, ¿no? Entonces, en el comercio internacional vemos que el comercio de servicios va creciendo a una tasa mucho más rápida que la del comercio de bienes. El comercio de bienes se viene, en verdad, ralentizando y sin embargo van aumentando las exportaciones de servicios. En cuanto a los servicios creativos y los bienes creativos, hay una gráfica súper interesante que tiene la UNCTAD, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de analizar el impacto que tiene el comercio en el desarrollo. Tenemos la OMC que se encarga de analizar básicamente el impacto que tiene el comercio en la economía global, pero la UNCTAD agrupa su interés entre el impacto que tiene el comercio en el desarrollo. Entonces, ellos son una de las instituciones que tienen mayor data fina sobre el tema de las exportaciones de bienes y servicios creativos. Entonces, cuando tú ves la gráfica que ellos tienen, tanto de bienes y servicios creativos, a partir del año 2000 comienza a haber un gap altísimo entre las exportaciones de bienes y servicios creativos. Es decir, que aquella época, cuando yo era estudiante, alumna de la profesora Rosa Campillo, nuestra maestra de Derecho Internacional Público, teníamos que aprendernos los Incoterms, Exactamente. porque todavía hoy día es de una importancia suprema en el mercado de bienes, pero hoy día la dinámica es totalmente orientada a las prestaciones del comercio internacional de servicios. Así es. Y dentro de esos servicios, porque hay servicios de otra índole, servicios financieros, de telecomunicaciones, pero lo que de ellos movilizan contenido de la industria creativa es un porcentaje alto, según estoy entendiendo. Sí, altísimo. Y entonces, que no terminé de comentarte, se da ese gap que se van incrementando más los servicios creativos y los servicios y los bienes creativos se van disminuyendo. Entonces, uno pensaría, ¿qué está sucediendo? Que no se está consumiendo, ¿verdad?, bienes creativos. Lo que pasa es que los bienes creativos se han ido desmaterializando Dame un y ejemplo se de consumen bienes creativos. de manera de servicio. ¿Cuál sería un bien creativo? Un bien Tradicional. creativo sería, por ejemplo, un libro que anteriormente era físico y ahora tú bajas un PDF. Un bien creativo sería un long plane, como conocimos nosotros cuando éramos jóvenes, y ahora es también, tú lo bajas por Spotify, cualquier plataforma. Una película que antes yo recuerdo cuando yo era niño, que eran rollos de películas, y si llovía entre un cine y otro, había que esperar que el motorista llegara, se te rompía la película en el medio de la transmisión, ¿no? Ya eso viene también digital. Inclusive cuando presentan películas a nivel global se puede hacer de manera simultánea porque ya te dan un código para que tú entres a una plataforma. Ya en el cine ya no hay rollo de película, ¿no? Entonces hay una serie de productos que se han ido desmaterializando. Los seguimos consumiendo, pero lo consumimos de manera diferente. En un soporte. Claro, y por eso se ha ido dando. También hay otro aspecto interesante, que los países desarrollados son los mayores exportadores de servicios creativos y los países en desarrollo son los mayores exportadores de bienes creativos. Ok, ya veo. Entonces eso tiene, ¿verdad?, su explicación. Y hay materia prima además. Tiene que ver con la pregunta que tú me hiciste, con materia prima también, pero que los bienes creativos son más manuales, son más intensos en mano de obra, mientras que los servicios creativos son más intensos en tecnología e innovación. Entonces ahí viene el tema de la educación que tú me comentaste inicialmente. Para yo no enredarme en el camino. Por ejemplo, ¿los hardware forman parte de los bienes creativos? Los hardware no, pero el software que maneja el hardware sí. El hardware sería un bien tangible, un producto, ¿verdad?, tangible, pero el software que maneja el hardware sí es un bien, un servicio creativo. Y si vamos a materia prima,
vamos a llegar a tierra rara. Correcto, la tierra Ya ustedes rara. oyeron, ¿eh? Sí. Ya ustedes saben por dónde que Huáscar se está apiando del Si te caballo. gusta el tema de la tierra rara, te voy a mandar un articulito que yo escribí ya hace un par de años, pero sigue vigente hoy en día. No, y además de mandármelo, que te lo agradeceré mucho, después se puede ser un tema para otro podcast. Ah, Pero genial. entonces, seguíamos con el tema de la dinámica entre cómo crecen los servicios creativos en el mercado internacional. Y otra aclaración que me llega con esta conversación es que normalmente cuando oía hablar de industria naranja pensaba en entretenimiento, pensaba en bienes culturales, pero no, también hay toda una dinámica de servicios creativos que son la base para actividades netamente productivas. Sí, hay un tema que se nos ha ido quedando, que a lo mejor uno no lo ve así, pero la gastronomía es un servicio creativo. Oh, sí. Está dentro de la industria creativa y Oh, cultural, sí. porque antes uno pedía un plato, no, ahora viene, tú vas a vivir una experiencia. Ujú. Entonces eso viene que está armonizado, los aromas, el color y eso, que tiene una parte creativa interesante en la fabricación del plato. Yo llego a la economía creativa por un bendito accidente. ¿Cómo fue? Cuéntamelo todo. Ah, yo no te he hecho la historia, pero No, fue yo un soy, a mí bendito que accidente. yo soy muy amiga de las anécdotas. Ah, pero muy bien. Mira, yo estuve estudiando en España, hice un doctorado y el último año de doctorado trabajé en un ayuntamiento como agente de desarrollo local. Ujú. Y ahí, en ese ayuntamiento, yo vi la fortaleza que tenían los gobiernos locales en la toma de decisiones del territorio, que no hay que esperar que el gobierno central decida lo que haya que hacer en tu comunidad. Ujú. Y ahí me surgió el tema de hacer la fundación, que se llama Centro de Estudio Turístico y Desarrollo Local. Muy bien. República Dominicana, sabemos que el sector turístico es uno de los principales sectores económicos en cuanto a generación de divisas, de empleo, de inversión extranjera directa, que tiene mucho encadenamiento productivo con otras actividades. Y sin embargo, en República Dominicana no había un solo centro que se dedicara a analizar cómo el turismo impacta en distintas variables económicas y también en la parte del medio ambiente. Y ahí me surgió crear el centro. Entonces yo dije, ven acá, pero en República Dominicana el turismo, todo el mundo sabe de turismo sol y playa, porque ese es nuestro principal producto, ¿no? Yo me voy a comenzar a preocupar por estudiar el turismo de ciudad y el turismo rural, y me dediqué a eso. Duré más de 15 años estudiando cómo se desarrollan los polos turísticos urbanos, los polos turísticos de ciudad. Y ahí me di cuenta que el turismo de ciudad sin gastronomía es imposible de que se desarrolle. Y me doy cuenta que la gastronomía es importante, pero también me doy cuenta que el turista necesita ir a actividades, necesita ir al teatro, necesita conciertos, necesita festivales, necesita ir a bienal, necesita tener entretenimiento porque no va a tener a lo mejor playa en ese local. Entonces ahí llego sin querer a la industria creativa y me doy cuenta que a nivel global se está comenzando a generar, porque podríamos decir que dentro de la economía es la rama de la economía más joven, que se está todavía en proceso de ebullición. Entonces yo llego por un accidente y la gastronomía jugó una parte importante de yo llegar a la economía creativa. Wow, pero qué interesante que ese trayecto que te llevó a ese tema en un momento en que el mismo tema estaba floreciendo, en una etapa de florecimiento, pero te pregunto, todos esos estudios, 15 años de estudio no es chingosa, ¿eso fue parte de tu tesis doctoral? No, mi tesis doctoral nada que ver. Mi tesis doctoral yo la hice sobre el impacto económico que tiene la zona franca en el crecimiento de corto plazo y de largo plazo en la República Dominicana. A ese tema vamos a llegar, porque hay una esquinita que toca la industria creativa a ese segmento de la industria en particular. Pero antes, hablemos de la economía creativa en la República Dominicana. En el caso de nuestro país, ¿qué peso tienen las industrias culturales y creativas dentro de nuestra economía? ¿Cuáles son los sectores creativos de mayor potencial? Si existe suficiente información estadística para medirla y qué papel juega la cultura dominicana, es una pregunta combinada, dentro de ese activo económico. El último estudio, el más reciente sobre este tema, realizado por el Banco Central y en conjunto con el Ministerio de Cultura, se determinó que la economía creativa, el estudio fue sobre consumo de bienes creativos y culturales, tiene un impacto de alrededor del 1.6% del PIB. Un estudio anterior que se hizo en 2014 se había determinado que estaba en 1.5 alrededor. Es decir, que en menos de 10 años creció una décima
que para hacer un sector como este creo que es importante, porque en economía uno ve una décima y cree que es poca cosa, ¿no? Es mucho, ¿no? Entonces, aporta alrededor del 1.6% del PIB, y los últimos estudios que se han hecho sobre el impacto en el empleo, que inclusive en el informe último de la UNTAD se refleja, República Dominicana es uno de los principales países del mundo que genera mayor cantidad de empleo en las actividades creativas y culturales Del mundo. del mundo, alrededor del 12.5%, cuando la media mundial está en torno al 5%. ¿Y por qué ese fenómeno? ¿En dónde se concentra, si es que está concentrado, esa capacidad de empleo? Como te comenté, como ha ido variando, la economía creativa ya incluye, ¿verdad?, otras actividades que inicialmente no estaban en la economía cultural, cuando no había, ¿verdad?, evolucionado hacia la creativa. Ya muchísimas actividades, por ejemplo, te acabo de comentar que la gastronomía entra parte de la economía creativa. Correcto. Todo el que trabaja como cocinero, chef, se computa ahí. En los hoteles, por ejemplo, tenemos personal Ya que entiendo. está arreglando camas, que está brindando otros servicios, pero todo lo que está en animación está También. en la industria creativa. Los shows que hay por la noche son industria creativa. En las orquestas, todo eso va entrando dentro de la cultura Todo combo. creativa. Los arquitectos, la gente de diseño. Entonces, esa población que trabaja en esas actividades nos indica en ese último estudio que se midió que es un 12.5%, es una cantidad importante. Entonces, como tú bien comentas, una de las debilidades que tenemos es precisamente que no tenemos mucha información fina para darle seguimiento a eso. Entonces, yo considero que estamos desaprovechando oportunidades por no tener, podríamos decir, esa capacidad de medición sobre las actividades creativas y culturales, más allá de los informes que tenemos que agradecer al Banco Central como institución siempre de vanguardia, que se ha dedicado a hacer los dos últimos estudios importantes que se han hecho en el país en materia de economía creativa, pero se hacen con un lazo de tiempo importante. Sería importante para el país, y yo lo he propuesto en varios escenarios, inclusive estuvimos avanzando, pero lamentablemente no se pudo materializar, que tenemos que tener un observatorio de economía creativa en la República Dominicana que se dedique de manera permanente a darle seguimiento a la industria creativa y cultural. Varias preguntas me han surgido. Qué bueno que me atreví a salirme un poco de lo que es tradicional en este espacio para tratar un tema no tradicional, un tema, o sea, hacer una agenda de programas económicos, pero sobre que gira en torno a todo lo que normalmente se trata en este espacio, que son temas culturales y de creatividad, industria naranja, al fin y al cabo. Lo primero es, intuyo que ese crecimiento y por el perfil de los empleados que están dentro de la industria creativa se debe en gran medida al desarrollo turístico de la República Dominicana, porque en los últimos 30 años ha sido un ejército de personas que ha ido a trabajar en bares, restaurantes y hoteles. Número dos, y quizás es una pregunta para el final, pero te la voy planteando. Te la voy dejando en lo que hablamos de otros temas más específicos. Em, el participante de la industria de la naranja me da la impresión que ni siquiera sabe que es parte de esa fuerza. De ese ecosistema, estoy de acuerdo contigo. Muchas Y personas que eso, trabajan en la industria no tienen sí, idea que de su están... contribución tan alta al desarrollo del país. Correcto. Vamos a dejar eso para tu reflexión final, que seguro va a ser muy interesante. Y hablemos de manera particular de la economía creativa y del turismo, siendo el turismo uno de los principales motores económicos de la República Dominicana. ¿Qué relación existe entre el turismo y esta industria? ¿Cómo pueden las industrias culturales fortalecer la oferta turística del país? Y te diré lo que por mi lado he estado escuchando. ¿Podrían convertirse la música, el carnaval, la gastronomía que ya mencionaste, el patrimonio cultural en productos, turísticos de mayor valor agregado? Totalmente de acuerdo. Lo estamos haciendo, pero yo creo que estamos desaprovechando muchísimas oportunidades. Yo, como te comenté, y tú lo sabes, yo resido en España, estoy con un pie aquí y otro allá. Y no puede ser que el Qué campeón chulo. mundial de bachata sea un español. No que no tienen derecho, ¿no? Y que se celebre el concurso mundial de bachata en España. Aquí deberíamos tener ese concurso mundial de bachata en República Dominicana. El mundo entero está bailando bachata. Nosotros tenemos un activo que a veces
no nos damos cuenta. No, Deberíamos tener cada año, como tiene Brasil, ese carnaval famoso, Barranquilla, deberíamos tener un festival de bachata, ¿no? Igualmente con el tema de los carnavales. Cuando yo era pequeño, los carnavales, no sé si siguen tan populares como antes, pero eran como más cuantiosos, que involucraban más a la comunidad. Inclusive yo recuerdo que venían comparsas de otras islas del Caribe, ¿no? Entonces yo entiendo que también tenemos muchísima oportunidad. El Carnaval de La Vega, por ejemplo, que es un carnaval que se ha mantenido con unos estándares elevados, también yo entiendo que se podría internacionalizar aún más. Yo sé que viene gente fuera del país a ese carnaval, pero yo entiendo que tenemos que aprovecharlo. En el caso de la zona colonial, que yo justamente te comenté que voy a presentar un informe sobre el impacto que tiene para los ciudadanos de Santo Domingo las actividades culturales y creativas y de recreación y ocio. La ciudad de Santo Domingo, en el caso de la zona colonial, es la primera del Nuevo Mundo. Tenemos 19 primacías. El primer todo está ahí. El primer ayuntamiento, la primera catedral, el primer acueducto, la primera universidad, el primer todo, ¿no? Afortunadamente ya vemos que están comenzando a preocuparse por eso, pero yo creo que tenemos un potencial ahí enorme. Entonces, el mundo ha ido cambiando, el perfil del turista también, porque uno de los motivos que yo tengo para dedicarme a este tema es que ya ese segmento de sol y playa, que es nuestra gallina de los huevos de oro, y lo seguiré haciendo, tenemos que complementar la oferta con este tipo de actividades, porque es un tema generacional y también medioambiental. El caso del sargazo, lamentablemente y desafortunadamente, va a ser un fenómeno estacional que por los próximos años vamos a tener que contar con que cada año va a venir por los 3 meses el problema de sargazo, ¿no? Entonces tenemos que ir generando otras ofertas turísticas para cuando haya mucha presencia de sargazo podamos hacer otras actividades, ¿no? Entonces por eso se está diversificando el turismo. El turismo deportivo, por ejemplo, es muy importante para el tema cuando hay tema de estacionalidad, que el turismo deportivo no está sujeto a estacionalidad y eso también es importante, ¿no? Pero como te comento, tenemos muchas expresiones. Santo Domingo, aparte de tener esas 19 primacías que tenemos en la zona colonial, es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO. La UNESCO también declara lo que son las ciudades creativas. Hay un renglón de 7 categorías y República Dominicana fue declarada como ciudad creativa de la música, precisamente por estas actividades, ¿verdad?, que tenemos vinculadas a la música. Pero aparte de eso, el merengue y la bachata son patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos demasiados activos vinculados, tanto inmateriales como materiales, vinculados al tema cultural y creativo, y yo entiendo que no le estamos sacando el mayor potencial. no. Estamos pendientes, pero creo que no hemos sacado el potencial que tenemos. Y creo, y quisiera confirmarlo contigo, que tenemos unos héroes que hace poco lo han disfrutado de ciertos reconocimientos, que son los youtubers, Claro que que sí. hacen actividad lucrativa para estimular al turismo interno e internacional en lugares más allá de los tradicionales, incluyendo los tradicionales, pero una manera integral. Yo soy súper fan de Andariego Andariego, sí. y también de William De Ramos, y sé que William hay también otros más, son fenómenos el los dos. trabajo que hacen Claro. y en otros pequeños espacios donde nos interesamos, y ahí incluyo a Poncho, pero todavía Poncho es una cosita así. Pero como este hay otros más de mayor número o sea, de más cobertura, que también estamos tratando de dar a conocer la agenda cultural dominicana. Así O es. sea, me ha encantado y lo quiero decir que la semana pasada que invitamos a Don Nino Rodríguez, que es un escritor santiaguero, mucha gente me llamó, ¿quién es él? ¿Dónde se puede adquirir su libro? Y simplemente no lo conocía. Entonces, son como él, hay muchos otros, y a través de estos medios no tradicionales, ese tipo de trabajo de economía creativa que no llega a la televisión, porque la televisión se interesa mucho en el cantante, se interesa en la orquesta de merengue, en una nueva propuesta de música urbana,
pero nuestros poetas no van mucho a la televisión, nuestros escritores tampoco, porque no son espectáculos. Sin embargo, son una parte, yo diría, muy valiosa de la industria creativa y hay muchos espacios, y el Poncho Prado es uno pequeñito, en que estamos tratando de comunicar ese importante activo. Y creo, y eso es lo que quiero felicitar, que vi que en Fitur invitaron a varios de ellos a ser parte de la comitiva. Esas sí son la gente que tiene que ir a Fitur y no Claro. tanto políticos. En fin, Sí. entonces, hablemos de la economía creativa y zona franca. Las zonas francas han sido históricamente un motor de exportaciones en la República Dominicana. ¿Crees, Huáscar, que las industrias creativas podrían vincularse a este modelo? Y espero que además hasta eh, asegurarle una durabilidad. Podría quizás desarrollarse zonas francas creativas o tecnologías o de tecnologías orientadas a actividades como animación, software, diseño y producción audiovisual. Y si existen ejemplos internacionales de este tipo de integración, sobre todo se me ocurre, no sé si en Latinoamérica algún país ha dado el paso o quizás en Asia u otro territorio. La zona franca, como tú bien sabes, ha sido siempre una actividad económica muy importante para la República Dominicana. Ujú, Generalmente siempre ha estado más enfocada en bienes que en ujú, servicios, por lo que te comenté anteriormente, como nuestra zona franca, nuestros productos son más intensivos en mano de obra que en tecnología. ujú. Entonces, tenemos una gran oportunidad ahí, y es de la oportunidad que yo veo para el país, porque en materia de bienes hay ciertas limitaciones de acuerdo a lo que se ha establecido en la Organización Mundial del Comercio. Hay un acuerdo que se llama Medida eh, de subvenciones y compensatoria, que establece cuáles son las subvenciones que se pueden dar y las que no se pueden dar, ¿no? Entonces, hay dos subvenciones que están ya eliminadas, que son las subvenciones que estén supeditadas a bienes e insumos nacionales, que fue lo que hizo China en su momento, que para instalarse allá tú tenías que comprar bienes chinos, o si no, Ujú. no había esas Pero facilidades. como ellos no eran de la OMS, y Exactamente. hacían lo que quisieran. Eso está ya prohibido por ese acuerdo, y también está prohibido que haya una cuota establecida que te obligue a exportar cierto porcentaje de lo que se produce. Por eso ya inclusive aquí en Dominicana eso se derogó. Entonces, en materia de bienes hay ciertas restricciones que están identificadas, pero en servicio hoy no hay ningún acuerdo en la OMC de que es una subvención en materia de servicio. Por el contrario, el Acuerdo General de Bienes, ay, yo estoy hablando mucho como abogado hoy, pero que tengo un economista PhD aquí. El Acuerdo General de Comercio y Servicios, por el contrario, lo que estimula es a la apertura. Pero yo te voy a preguntar inmediatamente, yo sí, pero estamos en un momento de crisis de la aplicabilidad de los acuerdos de la OMC con todas estas políticas del nuevo orden, como el nuevo orden y la capacidad de promover a la zona franca se encuentran. Yo sé que quizá la respuesta, tú me dirás si estoy fría, fría o caliente, caliente, anda en todo lo que se conversa acerca del nearshoring. ¿Sería por ahí que uno puede colar un tipo de solución o de propuesta de zonas francas orientadas a servicios creativos? Sí, yo creo que sí. Tú hiciste varias preguntas ahí Sí, y me tocaste perdí. muchos temas chulísimos, ¿no? Que serían también dignos de crear otro Ay, podcast para eso. El tema de los servicios, antes de entrar a que no se me olvide la última pregunta que me hiciste sobre el New Shoring, que es ok. muy importante y ahí Bueno, pegué Dominicana esa. tiene mucho potencial. Tú sabes que cuando se hizo el Acuerdo General de Comercio de Servicios, el GATS con S, Ese sí. cuando se hizo, en el 95, no existía YouTube, no Ujú. existía Airbnb, no existía ninguna de las Google, no existía ninguna de las grandes plataformas que están ahora mismo liderando los servicios a nivel mundial. Es decir, que de una forma u otra, esa gente está fuera de ese marco regulatorio. Entonces, dentro de la OMC hay un grupo de expertos que están hablando de lo que serían los nuevos servicios para incluir esos servicios que se quedaron fuera, ¿no? Pero hay países como Estados Unidos que consideran que ese marco regulatorio para ello cubre eso, ¿no? Entonces hay como esa disputa dentro
de Me suena la... muy conocido. Lo dejaré de ese OMC. tamaño. Pero mira, ese es un tema que podríamos discutir en otra Oye, lo que pasa es que oportunidad. estás entrando en una arena profesional mía, de Ah, como bueno, pues. abogada en el mundo de las telecomunicaciones y las TIC. Pero te escucho. Bien, entonces volviendo al caso de la zona franca, tenemos oportunidad, como tú bien dijiste, para desarrollar zona franca de servicios de alta tecnología, Ujú. desarrollo de software. Por ejemplo, ya tenemos aquí un estudio ahí en Juan Dolio Ujú. que podríamos tener muchos estudios como eso con un esquema de zona franca, por ejemplo, y serían exportaciones de Sí, servicios. Andy Ya, Daguarre escribió sobre eso. exacto. Entonces, Aunque yo no coincido con su visión sobre la ley de cine, pero en ese punto me pareció interesante. bueno, ese es otro tema que genera, ¿verdad?, debate. Yo Ujú. soy de los pocos economistas en República Dominicana que defiende la ley de cine. La ley de cine no sé qué le hizo a mis amigos economistas, pero casi nadie quiere saber de la ley de cine. Si tenemos oportunidad, yo te digo mi opinión Porque, sobre la ley. no, vamos a tenerlas, pero me voy a adelantar a decir mi queja con ese brillante economista y otros. Y es que parten de una premisa errada, ven al cine como un bien de comercio y no como lo que es un bien cultural. Adelante. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que con mis colegas ha pasado eso, que ven el turismo como, perdón, El cine. el cine como un activo estático. Es decir, ellos hacen un análisis estático Exactamente. de lo que tenemos. Y eso es lo que se llama en economía el gasto tributario, ¿no? Ellos consideran que lo que se da de subvención supera al beneficio que tienen. Sí, y tan increíblemente, gente tan brillante, orientado al análisis a través del asiento, la butaca del cine, en la época de la plataforma. Eso es absurdo. Pero bueno, eso va a ser otro programa que vamos antes que tú te vayas a España. Vamos a escucharte con el tema que nos ocupa. Entonces, no, siguiendo con la ley de cine que tiene que ver con el tema nuestro, entonces yo lo que considero que esos análisis tienen que hacerse de manera dinámica. Es decir, tú sabes que el cine impacta previo a la filmación, es decir, ahí viene una avanzada para buscar las locaciones, contratar a todo el mundo. Durante el rodaje es el mayor impacto, pero luego viene post el rodaje. Nosotros no queremos promover turismo, no queremos que República Dominicana sea un destino conocido más allá de sol y playa. Nosotros necesitamos posicionarnos, ¿no? Yo, mi último artículo que yo escribí sobre ese tema, termino el artículo diciendo, ¿qué sería de Nueva York y de París sin el cine? Que sería Nueva York y París sin el cine. Entonces, a nivel mundial y todo lo Y que tiene que ver, Londres. y Londres, lo que tiene que ver con la economía, hay lo que se llama la industria naciente. Es decir, que los gobiernos subvencionan las industrias que están naciendo. La ley de cine es una de las leyes más jóvenes que tenemos nosotros. No quiero entrar en contradicción con mis colegas ni con los sectores, pero si vamos a zona franca y vamos al turismo, es una ley envejeciente porque se sigue subvencionando después de varias décadas funcionando, ¿no? Entonces, el cine, que en tan poco tiempo ha tenido un impacto, señores, esas películas que antes eran como si fuera de comedia, que a lo mejor no veíamos, ya ese cine ya no está en República Dominicana. Estamos ganando en los principales festivales de cine. República Dominicana está saliendo adelante. Entonces, aparte de lo que estamos hablando del impacto económico de corto plazo, el cine tiene una externalidad positiva que no se están calculando. Mira aquí este equipo que tenemos de profesionales brillantes que tienen que ver con esta industria. Tenemos también, en todas las universidades se está dando cine, ¿no? Se creó esa asignatura y hay un profesorado dedicado. Dedicado. Estamos también haciendo postproducción de cine aquí, señores. Bien, películas que se filman en España, en Estados Unidos, aquí se le pone el sonido, se le ponen los efectos especiales. Pero lo mejor de todo, que también los colegas míos no lo ven. Yo tengo en mi entorno más de 15 amigos que tienen a sus hijos estudiando cine en la mejor escuela de cine del mundo. Es decir, la próxima generación de directores y productores de cine de República Dominicana, señores, va a ser grande porque están en la mejor escuela. Y eso nada más mi entorno. Lo que a México le tomó 50 años. Exactamente. Desde empezó su industria hasta que tuvieran exponentes de la categoría de Cuarón, de Iñárritu. A República Dominicana le va a tomar menos tiempo. Entonces a mis colegas yo les pediría paciencia con el cine porque por ahí hay otras leyes que para mí tienen un impacto superior y sin embargo esa ninguno de mis colegas como que la trata, ¿no? Así que vamos a darle tiempo al cine, que el cine en poco tiempo
va avanzando bien. Voy a hacer un comercial. Aprovecho para mencionar que en este mes, en otro podcast que no es Poncho Morado, sino con el sello de Rosenbeck y Heredia Bonetti, el podcast de la firma de abogados para la cual laboro, tendremos a un invitado muy especial. Si eso sí me lo voy a reservar desde México para conversar. No es un artista, es un abogado, sobre el proyecto, la iniciativa de modificación a la nueva ley de cine mexicana que ha lanzado la presidenta Claudia Sheinbaum. O sea que suscríbase con el sello de Poncho Morado, perdón, con el sello de Rosenbeck. Y luego también me encantaría tenerte en ese otro espacio, ya en un ámbito más orientado a la profesión jurídica. Ahí tengo que ir de traje y corbata. Sí, ahí sí, hasta yo. Ahí sí. Entonces, sí, ya hablamos un poquito de la ley de cine, pero hay otro otro elemento que atraviesa no solamente la industria creativa, sino la economía general, y es la inteligencia artificial. No sé si positiva o negativamente, ya me contarás. Hoy se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial. De hecho, hicimos un episodio con mi hijo de invitado, que es diseñador multimedia, para hablar de ese tema. Le he rogado que vuelva, pero no tengo mucho poder ahí para convocar de nuevo, pero sí trabaja en la postproducción de este espacio y con preocupación como joven profesional de esa área. ¿Puede ser un aliado o una amenaza a la inteligencia artificial para los proveedores de servicios creativos? ¿Qué oportunidades abre la inteligencia artificial para ellos? ¿Cuáles son los principales desafíos en temas como derecho de autor, propiedad intelectual y empleo creativo? Yo creo que en ese aspecto las dos posiciones son ciertas. Es decir, es una gran oportunidad, pero también un gran desafío y una gran amenaza. A nivel internacional, la mayoría de los organismos multilaterales que están, ¿verdad?, promoviendo el uso de la IA, que me parece bien, siempre dicen que el impacto que va a tener en el empleo o en el desempleo va a ser superado por la nueva generación de empleo que se va a realizar, y eso lo va a compensar. Pero en la realidad, en el corto plazo, estamos viendo totalmente lo contrario. Las empresas que están teniendo mayor número de despidos son precisamente las tecnológicas. Es decir, las que están llamadas a poder hacer la transición de una manera más acelerada, son las que están despidiendo mayor cantidad de gente, por miles, ¿no? Entonces, la situación que tenemos ahora, siempre ha habido una resistencia al cambio, desde que el hombre siempre es lo nuevo, la gente pues le tiene temor, pero lo que hemos visto en las 4 grandes revoluciones industriales que se han documentado a nivel de la historia, esta es la primera vez que se da que ya no hay una relación máquina-hombre. Siempre ha habido una relación máquina-hombre. Se daban esas revoluciones industriales en un proceso entre 70 y 100 años. Ese proceso, como era progresivo, daba la oportunidad de cambiar un modelo de producción y de consumo de manera progresiva. La gente se iba, por ejemplo, cuando se hizo el ferrocarril en Estados Unidos, que la revolución de vapor, ¿verdad?, el barco a vapor y la locomotora fueron de las grandes revoluciones. Pues poner una vía de ferrocarril desde Nueva York a Los Ángeles podía durar 20 años, porque eso era picando, ¿no? Entonces, el cochero, que en cada tramo que se ponía el tren iba perdiendo su empleo, pero era despacito, como Luis Fonsi, ¿no? Pero ahora, el tema de la inteligencia artificial, no voy a entrar en temas de teoría conspiratoria, porque eso no se puede demostrar, pero tampoco se puede mentir. Gracias al COVID, en 18 meses se adoptó un proceso que pudo haber tardado años o décadas, ¿no? Por la necesidad de que había que automatizar los procesos y poder la gente trabajar desde su casa por el tema del confinamiento. Entonces, ahora se ha dado esta situación a tal punto que ya en muchos países de Europa están hablando de lo que se llama la renta mínima vital. Ya ellos están considerando que hay personas que nunca van a trabajar, que hay que buscar la forma de darle una ayuda o de darle un beneficio económico para que puedan subsistir, ¿no? Entonces vemos que el gap que hay de conocimiento, que tú me lo comentaste cuando yo llegué, ahora mismo es verdad que la inteligencia artificial ha aumentado la productividad. Yo mismo, por ejemplo, hago las cosas mucho más rápido que antes, pero hay muchas personas que se están quedando en el camino. Es decir, que yo entiendo que el que viene con ventaja ya, el que viene con conocimiento avanzado, el que viene con capital, puede beneficiarse, pero yo creo que el gap que va a haber de pobreza va a ampliarse ahora, porque hay personas que no se van a poder beneficiar de la misma manera que otras, ¿no? Entonces, sí, para la industria, mira, yo doy clase en la universidad, como te comenté, y ahora mismo yo creo que yo soy, más que un profesor, yo soy como un showman,
que tengo que entretener, porque los niños, por ejemplo, yo doy clase en grado, ellos son de TikTok, que si en 15 segundos tú no captaste su atención, te echaste por él. Entonces yo tengo que estar haciendo chistes, tengo que estar haciendo esto, buscándole cosas que a ellos les interesan, ¿no? Los ejemplos que pongo son de su día a día, porque si no se te desconectan. Entonces yo hice una gráfica, porque de los economistas, uno de los que a mí más me gusta, porque yo me gusta su pensamiento y yo pienso así, era Joseph Schumpeter, ¿no? Que viene de la escuela La teoría austríaca. schumpeteriana, sí, claro que Entonces sí. él habla mucho de la destrucción creativa, ¿no? A mí me gusta el tema de la innovación. Yo no te comenté, pero yo lo primero que estudié fue electrónica. Yo llego al Banco Central arreglando computadores y eso. Y Oh, siempre la wow. parte de innovación y eso me ha gustado. Eh, y bueno, y yo para una de mis clases, Schumpeter decía una frase que la copió de Albert Einstein, que dice que la tecnología cabalga en hombros de gigantes, ¿no? Que, y eso significa que para tú desarrollar una tecnología, alguien hizo otra anteriormente en la cual tú te apoyas. Por ejemplo, en los años 60 se desarrolló la industria de los transistores y la industria de los microprocesadores, pero antes de eso había otros componentes que eran la resistencia, la bobina, el capacitor, que eran otros elementos, pero ya están todos integrados en una pastilla. Para hacer el microchip, primero hubo que hacer lo otro. Entonces, Claro. Schumpeter decía eso. Que hay que Entonces, estimular. Él claro, realmente decía no pongan legislaciones. Por exacto. ejemplo, la legislación de competencia no era muy fan. Así es. Eh, Fuerte, que no he terminado la historia. Entonces, perdón, perdón. le digo a la inteligencia artificial, mira, hazme una gráfica de un gigante en la cual tenga una persona más pequeñita en él que se está apoyando para desarrollar otra cosa. Pum, viene la inteligencia artificial, me hace una gráfica chulísima de un gigante y uno más pequeñitos en su hombro. Y me dice, mira, Huáscar, esta gráfica es inédita, en el mundo no existe esta gráfica. El PRON tuyo cualquier persona en el mundo que utilice esta gráfica tiene que señalarte a ti como derecho de autor de Doctor. esta gráfica, ¿no? Oh, Entonces, bueno, y eso hubiese costado horas o semanas hacer una gráfica de esa naturaleza, con ese nivel de detalle, y ahora eso se hace en segundos, ¿no? Entonces, es un reto, es una gran oportunidad. Entiendo que la educación, por ejemplo, que no hemos entrado en ese dato, hemos visto que aquí el problema de la educación no es de dinero, porque el sector de la educación es el que más dinero recibe de todo el sector público, recibe un 4% del PIB, mucho más de lo que recibe salud pública y otras actividades, ¿no? Y obra pública. Y vemos que, sin embargo, la educación seguimos en la cola, por ejemplo, de las pruebas PISA que se hacen, que tienen que ver con la prueba de matemática y de comprensión lectora. Nosotros estamos en las últimas posiciones, ¿no? Entonces, así yo creo que va a ser difícil que podamos avanzar. Yo veo que aquí en República Dominicana se está haciendo una estrategia nacional de desarrollo de microprocesadores. Bien, hay que ser optimista, hay que tener aspiraciones, pero tenemos que pensar en la base claro. que va a ayudarnos a poder desarrollar esa estrategia. El centro debe ser el diseñador, el talento humano que desarrolle esos microprocesadores. Exactamente. No quiero decir que no lo tengan, pero no tengan el título. Yo veo que Entonces, muchas veces llevamos la carrera delante de los caballos, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa visión, pero hay que hacer una planificación. Dice, bueno, para poder tener desarrolladores de software, tenemos que tener gente que sepan sumar, restar, dividir y multiplicar. Y después que hagan una derivada, que hagan una integración de matrices, que hagan después, resuelvan problemas de ecuaciones diferenciales. Eso se necesita para lo otro, ¿no? ujú. Y si no saben eso, no van a poder hacer lo otro. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo en el tema de la educación. Wow, me dejaste con muchísimas reflexiones. Y tal parece cualquiera que participe en la industria creativa tiene que buscar el modo de, aunque sea autoinstruirse en el manejo de inteligencia artificial en su actividad. Más temprano Jason me comentaba que él está incursionando, Jason, nuestro productor, en el uso de la inteligencia artificial para apoyar sus decisiones, que es lo que me gustó del comentario de Jason. O sea, la decisión al final es mía, la decisión creativa es mía, pero Claro. estoy haciendo algunos empleos para asistirme. Y eso es lo difícil, porque parece abrumador. Un escritor me comentó, luego escribo algo, le pido inteligencia artificial, dime cuántas veces usé, por ejemplo, la palabra pero, y a modo de edición, es decir, sin dejar de hacer lo que corresponde a cada quien, pero aprovechando eso que está ahí, porque no aprovecharlo sería como quedarse en el pasado y meter la cabeza como el avestruz. Eh, Bueno, Hay un aspecto que tú como abogada, y
amante de la cultura, me gustaría tratarlo contigo, que no lo Por hemos hablado, favor. y algo que yo creo que se requiere para que la industria creativa y cultural en República Dominicana pueda avanzar de manera sólida, que es lo que se denomina la clase creativa. Hay un autor moderno que no trae su libro aquí, que se llama Richard Florida. Él es de Canadá y él escribe mucho lo que es la clase creativa, ¿no? Y en la clase creativa, de las cosas que le explica, dicen, los médicos tienen los colegios médicos, los ingenieros los colegios de ingenieros, las empresas aquí están, ¿verdad? Los empresarios, aquí los hoteleros, azonadores, los gremios están bien articulados y defienden los intereses de su sector. Pero la industria creativa y cultural, por el mismo hecho de que el creativo por lo general es un ente aparte, que muchos creativos para desarrollar sus ideas se aíslan del mundo, ¿verdad? No sé si esa aptitud de crear de manera individual hace como que los colectivos de artistas como que no se puedan integrar, ¿no? Entonces yo entiendo que a nivel nacional los gremios que tienen que ver con la actividad creativa y cultural deben de asociarse, ¿no? Deben de articularse mejor. A mí me da muchísima pena que muchos grandes artistas, por ejemplo en República Dominicana, que fueron exitosos en lo profesional y en lo económico, luego hay que estar haciendo colecta cuando mueren o pidiendo una beca, pero pidiendo una pensión para sus últimos días poderlo vivir con dignidad, ¿no? Entonces, yo entiendo que la clase creativa aquí debe de articularse y crear ese tipo de asociaciones que no solamente le va a ayudar a su desarrollo profesional, sino que va a poder tener en cuenta ese otro tipo de necesidades para la vida, ¿verdad? Posterior de cuando pase la fase de creación. Definitivamente. Y esa obra hay que buscarla y hay que ver cómo las tradicionales sociedades de autores se empapan de esta nueva dinámica, no solamente para defender el derecho de autor, sino para defender su impacto en el impacto en la economía de sus contribuciones. Huáscar, para la República Dominicana, ¿cuáles son las oportunidades y desafíos? Has avanzado varias, pero te pregunto, ¿cuáles son las principales oportunidades que avistas? ¿Cuáles son los grandes desafíos? Y si tuvieras que recomendar al menos tres políticas públicas, ¿cuáles serían? Han mencionado una iniciativa que ya existe, puede ser que esta sea parte de esa agenda. ¿Y qué más? En República Dominicana tenemos mucha iniciativa. Lo que yo veo que la iniciativa como que no se articulan una con otra, ¿no? Y yo entiendo que tenemos que llegar a esa fase de articulación. Yo estudié en INTEC a principios del año 2000. Bueno, a finales del siglo pasado, porque yo comencé en el año 95 a estudiar. Y yo recuerdo que yo leí dos libros en INTEC. Uno se llamaba Si no estás roto, rómpalo. Ujú. Y el otro decía que de las vacas sagradas salen las mejores hamburguesas, ¿no? Quiere decir que tenemos que comenzar a pensar fuera de la caja. Como te comentaba, ya los que juegan videojuegos ya se ha convertido en una profesión. De hecho, hay un dominicano que es el campeón mundial en uno de los juegos y se ganó $2 millones, me parece, el año pasado. Estamos hablando que ya es una profesión. Entonces, con el tema del talento aquí en República Dominicana, el tema del dembow, señor, el dembow es un fenómeno internacional. Nos puede gustar más o menos, pero eso es un ritmo que usted se va a cualquier discoteca a nivel global y el dembow está presente, ¿no? Y vemos que en todos los barrios dominicanos hay mucho talento. Ser DJ, por ejemplo, antes DJ era el que ponía música, pero ya las grandes artistas son DJ los que producen para los artistas. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que tenemos oportunidades, identificarlas y comenzar a pensar diferente, porque ya, como vemos, ya el videojuego no es solamente un juego, ya se puede vivir de eso, ¿no? Y tenemos que comenzar a darle una formación a los nuevos jóvenes en las actividades que hoy en día generan dinero, porque yo veo que aquí todavía que tenemos muchos programas de licenciatura que son profesiones como que ya no van a tener, ¿verdad?, como espacio profesional. Entonces, yo entiendo eso. Bueno, con relación a la política pública, número uno, la de la zona franca, yo creo que sería muy interesante por lo que te comenté, porque la zona franca tiene un horizonte amplio de poder seguir dando de una forma u otra subvención a la exportación porque no tiene restricciones internacionales y ahí desarrollaríamos desarrollo de software, cine, etcétera, etcétera. Otro sería articular lo que se está comenzando a hacer, ¿verdad?, el turismo con la cultura, que eso es muy importante. La zona colonial, por ejemplo, por lo que te comenté, esa sinergia entre otras cosas.
Y yo creo que un elemento también que yo he hecho mucho de menos, que los gobiernos locales deberían también de articularse tanto con el Ministerio de Turismo como con el Ministerio de Cultura para que pudieran hacer programas en sus comunidades orientadas precisamente a las actividades creativas y culturales, que se fortalezcan más, ¿no? Entonces yo creo que esos tres ejes podrían ser interesantes: el desarrollo de la zona franca en el sector de los servicios, de exportación de servicios, el tema de la articulación entre turismo y cultura, y también la articulación entre los municipios, los ayuntamientos y los ministerios, ¿no? Que promuevan otra vez, que enseñen algo vinculado con estos sectores. Yo que estoy ahora juntándome con muchos artistas, porque tú sabes que vengo de la economía, es increíble. Los artistas, los que yo conozco, ¿no? Son personas por encima de la media, ¿no? Son personas que tienen una mayor sensibilidad social, son personas, la mayoría, muy inteligentes, son personas que no tienen una ambición económica así por encima, de manera egoísta, ¿no? Entonces, todo el que está vinculado al arte de la cultura de una forma u otra, para mí es un ser humano con condiciones, ¿verdad?, positivas y especiales. Entonces, yo creo que deben de promover otra vez eso en las escuelas, lo que es, yo recuerdo cuando yo era niño, educación artística era como si fuera matemática y física, que si tú no pasabas, ¿no? Y eso pasa en Europa. Por eso que en Europa se consume tanto cultura, porque la cultura es fundamental y le enseñan desde pequeñito. Desde primero de primaria están viendo cultura, 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 y la gente se crea, y por eso son grandes consumidores de cultura. Huáscar, muchísimas gracias. Me has dado un plato fuerte de episodio. Nos dejas con mucha tarea por hacer en lo individual y como miembros, de alguna manera, de esta industria, porque así lo explicas. Em, como dices, la educación es fundamental, pero por supuesto las políticas públicas, o sea, hay que trabajar desde arriba y a nivel horizontal como comunidad. Este espacio está a tu orden porque definitivamente voy a querer que tan pronto quieras desarrollar un nuevo tema o de este tema una ampliación, te sientas invitado. Este programa sale el domingo. Yo sé que tú tienes una actividad este miércoles, pero ya habrá pasado cuando el programa salga al aire. De todas maneras, sí me gustaría que comentaras sobre esa actividad y la agenda que quizá en el futuro derive lo que vas a hacer en la tarde de hoy. Perfecto, Angélica. Yo encantadísimo. De verdad que para mí es un honor. Como te digo, te tengo mucha admiración y me he sentido No, por como en mi favor. casa en este espacio. Así que Ah, sí, eso sí. ya tú sabes que cada vez que yo venga, tú vas a contar con mi presencia por aquí. Gracias. En la tarde del miércoles se va a presentar un informe sobre las preferencias que tienen los ciudadanos de Santo Domingo cuando realizan actividades de ocio, turismo y recreación. Consultamos a una cantidad importante de ciudadanos sobre cuáles son sus preferencias, y los resultados fueron muy, muy interesantes. Y esos resultados nos llevan a pensar que precisamente tenemos que seguir fortaleciendo las políticas públicas en ese sentido, porque el residente de Santo Domingo, en un 85% de lo que entrevistamos, consideran el turismo como un elemento muy importante para el desarrollo económico y social del país, ¿no? Que ellos son positivos al turismo, pero también reclamaban como que no se sienten parte de la articulación del turismo, que consideran que deberían de darle más participación en la toma de decisiones. Entonces yo veo un aspecto interesante, porque tú sabes que en Europa, que son destinos más maduros, se habla de la turismofobia, de la turificación, que se deriva de la gentrificación, y nosotros estamos lejos de eso, pero eso puede venir más Bueno, adelante, porque supuestamente República Dominicana en el año 2050 va a tener indicadores de países desarrollados, ¿no? Por lo cual muchas necesidades básicas se van a estar cubiertas, entonces van a venir esas preocupaciones. Entonces yo entiendo que hay que articular más el tema del turismo con los actores locales que son del territorio. Y muchas veces las personas que están dentro de entornos que tienen muchas actividades culturales y turísticas, pues no pueden beneficiarse, porque también la mayoría nos decían, en un 55%, que lo que le impide hacer esas actividades son la falta de recursos económicos. Entonces, en otros países, generalmente las personas del territorio le dan unos bonos. Por ejemplo, en Europa hay bonos para los jóvenes menores de edad que pagan menos, y para los mayores de edad. Es decir, podemos comenzar a hacer políticas que no que sea gratis, pero darle un incentivo a las personas que son
los dueños de los recursos, porque son sus barrios, son sus comunidades en los cuales se están explotando turísticamente o desarrollando, porque no me gusta la palabra explotación, y sin embargo ellos no pueden tener algunas veces acceso a eso. Pero fue interesante las actividades que hacen la gente, que va a la playa, que van al cine, al teatro, a la zona colonial y el malecón fueron las zonas que son más visitadas por el dominicano, y eso me parece bien porque de la alcaldía de Santo Domingo y el Ministerio de Turismo se están haciendo grandes trabajos ahí en la zona colonial y en el malecón, y el trabajo fue muy bonito, me gustó mucho ese trabajo porque veo que tenemos mucho potencial, que tenemos que comenzar a cuidar al ciudadano que hoy por hoy está muy de acuerdo con el tema del turismo, pero no podemos dejarlo a ellos excluidos de ese beneficio y también de ellos disfrutar de esas actividades que nosotros le brindamos con tanta ilusión a los extranjeros que nos visitan. Muchísimas gracias. A partir de hoy, estoy segura que todo el que te escuchó como yo, va a ver con ojos diferentes la expresión economía naranjo, economía creativa, y no entenderlo como algo más, algo nuevo, sino algo realmente integrado y tan importante como los poderes económicos de la economía tradicional. Em, Entender que la tecnología está debajo de todo ello y debemos ser parte del cambio tecnológico, debemos mirar a los ojos a la inteligencia artificial y sacarle provecho y ser emprendedores en el uso de esos recursos antes de que, por el contrario, quedemos de lado, y como profesionales, aquello que de alguna manera tengamos alguna responsabilidad profesional vinculada a temas que, como tú mencionabas, demanda no solamente que el Ministerio de Cultura y el de Turismo se involucren, y justo es decir, Huáscar, porque justamente tú y yo nos vimos en una actividad desarrollada o creada y ejecutada por el Ministerio de Industria y Comercio allá en la Semana Dominicana en Madrid. No puedo dejar Correcto. de mencionar el trabajo que hizo el ministerio, y particularmente mi querida amiga Vilmar Baje, para el momento viceministra de esa secretaría, de ese ramo, y donde disfrutamos, Oscar y yo, y parte de y el resto de la audiencia, de una presentación sobre economía naranja, videojuegos, cine y otros desarrollos musicales también por unos exponentes muy buenos. Busquen ese material, otro comercial, sigan la página de Semana Dominicana en Madrid. Sigan, ¿tú tienes cuenta en Instagram? Sí, tengo mi cuenta, mi nombre es Huáscar con H, Huáscar JP en mi cuenta de Instagram, y también tenemos la de SecDel, que es CETDEL, de SecDel, De del tu centro. centro. Y ahí pueden ver todas las actividades que estamos haciendo, tanto aquí en República Dominicana como en España, ¿verdad? Porque tenemos un pie aquí y el otro allá. Eso me parece maravilloso. Gracias, muchísimas gracias, Huáscar. Pondremos todas las indicaciones en nuestras páginas, en las redes sociales. Esta es tu casa y hasta luego.